Hola, buenas noches, bienvenidos. Hola maestra, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. Pues bienvenidos a esta sesión, al tema que vamos a ver el día de hoy, correspondiente pues a esta materia de metodología de la investigación. Es pues ya la parte, como quien dice, final, ¿verdad? De cómo es que vamos a tener que redactar las conclusiones pues de nuestro trabajo de investigación, así como lo que es la parte de la introducción, que es uno de los apartados que pues en todo trabajo de investigación pues se realiza a pasar de que es un apartado que va al inicio de pues este documento que es el trabajo de investigación, se redacta pues al final. Esto pues debido a que ya para estos, hasta este punto ya conocemos, ¿verdad? Todo lo que fue el desarrollo de tal investigación, llegamos a ciertas conclusiones, por consiguiente pues podemos redactar una breve introducción para pues que el lector sepa, ¿verdad? O se dé una idea de qué es el tema que vamos a estar abordando pues en ese trabajo de investigación. Entonces, vamos a ver qué es la definición, ¿verdad? De a qué le llamamos conclusión, cuáles son sus objetivos, así como ver pues ciertas pues recomendaciones que por ahí podemos considerar para bien de poder elaborar pues unas buenas conclusiones. ¿Ok? Entonces, pues vamos a dar inicio a la sesión. Y vamos a ver en lo que es la definición. Podemos decir que una conclusión, pues ese es una, una proposición muy diferente a una opinión. Esto debido a que usualmente pues razonamos o argumentamos para bien de poder alcanzar finalmente pues un pensamiento válido o con cierto margen de certeza. Eh, Llamamos conclusión o conclusiones a esos apartados finales de un informe, de una monografía, de un ensayo o reflexión, o como en este caso, pues un trabajo de investigación. Y ahí es donde damos cierre a la lectura mediante lo que es la explicación, pues, de los argumentos y afirmaciones de todo el trabajo anterior. El trabajo pues es considerado como una premisa compleja de la cual se desprenden estas conclusiones. Y también podemos definir lo que es la actividad de sacar conclusiones a ese acto de pensamiento, de interpretar una serie de premisas o de ideas básicas y pues a partir de ellas proponer alguna otra que pues conduzca a algún tipo de hallazgo sobre la materia. Y se considera pues comúnmente una manera consciente de aprendizaje. ¿Qué objetivos podemos ver en lo que es la conclusión? Bueno, una conclusión puede tener varios objetivos. Aquí, por ejemplo, lo que viene siendo las conclusiones pueden servirnos para aportar pues nuevas informaciones finales, estas importantes para lo que es el tema. También pues demostrar lo que aprendimos, ¿verdad? Del aprendizaje que se llegó a producir. Esto pues considerando las premisas que utilizamos para lo que fue el trabajo de investigación, así también como reflexionar, ¿verdad? Hacer una labor de reflexión sobre la importancia del problema que llegamos a establecer en el argumento, ¿verdad? Es decir, pues en nuestra justificación. Aquí en este apartado podemos hacer eso, ¿verdad? Reflexionar sobre esta importancia del problema que hemos expuesto y que hemos investigado. También pues brindar consideraciones esto respecto a la manera apropiada pues de pensar lo que es el problema y transmitir lo que es la experiencia personal de quien pues está argumentando
y abordando lo que es estas premisas. ¿Qué tipos de conclusiones podemos nosotros encontrar? Las conclusiones también tienen cierto, o podemos clasificarlos, ¿verdad? Esto pues de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, tenemos lo que son las conclusiones lógicas o formales. Estas pues son aquellas que se desprenden de sus premisas y son comprobables por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal, como por ejemplo la deducción. También puede haber conclusiones personales. Aquí se refiere a esa conclusión pues arraigada en lo que es la subjetividad de quien la está formulando, pero pues que no por eso sea equivalente a una opinión. Las conclusiones personales pues deben ser válidas, comprobables, aunque nazcan de la experiencia individual. También son conclusiones teóricas, aquellas que pues proponen nuevos conocimientos posibles sobre los cuales pues se puede construir a futuro nuevas investigaciones o reflexiones sobre la materia. También hay conclusiones de resumen. Estas son aquellas que condensan o redondean lo que pues se ha visto o se ha argumentado con anterioridad, ofreciendo pues una especie de recapitulación final antes de añadir pues las ideas finales. Y conclusiones de recomendación, aquellas que reflexionan sobre el modo, la manera en que se llevó a cabo pues la argumentación o la investigación, y pues le ofrecen claves pues al futuro investigador a partir de esto. ¿Okay? ¿Por qué podemos nosotros indicar que son importantes las conclusiones? Bueno, pues sin las conclusiones, las investigaciones y reflexiones, pues pudiéramos decir que quedarían restringidas, ¿verdad?, a sus premisas y a lo que es la exposición de información. Es decir, no se obtendría ningún valor determinante o importante. Es decir, que todo se quedaría en un nivel superficial o de diagnóstico sin que se pudiera extraer de ello un aprendizaje final, ¿verdad? O sea, si no llegáramos nosotros a una conclusión, pues todo quedaría nada más en como aquí lo hemos mencionado, en un diagnóstico. A lo mejor pues sí se hizo una investigación, pero pues no se llegó a concluir algo, ¿verdad? O sea, realmente no aprendimos algo de esta investigación. Pues es por ello que son importantes el introducirlas dentro de nuestro apartado, dentro de nuestra investigación, nuestro trabajo de investigación, puesto que se supone que ese trabajo pues es para generar nuevo conocimiento y lo que es el aprendizaje. Podemos decir que una conclusión apropiada o una buena conclusión pues es aquella que cumple con lo prometido. Esto dependiendo de si se trata de una investigación científica, una reflexión filosófica o un problema lógico. Y en ese sentido, pues podemos decir que las buenas conclusiones son, por ejemplo, relevantes, es decir, que tienen que ver pues con la materia abordada, ¿verdad?, en las premisas y con el enfoque general del razonamiento. También pues deben de ser concisas, es decir, que expresan pues algo bien definido o determinado y pues que no es algo vago o repetitivo de lo que ya se ha dicho en el cuerpo de las premisas. También deben de ser válidas, es decir, que el lector pues debe de poder comprender de qué manera se llegó a tales conclusiones, es decir, no pueden ser gratuitas o así como que muy sacadas de contexto, ¿verdad? Como quien dice. ¿Cómo podemos entonces decir o ver que se elaboran las conclusiones? Para elaborar una buena conclusión debemos de
pues revisar y comprender las premisas, es decir, no podemos llegar a una conclusión válida a partir pues de un tema desconocido o conocido a medias. Es conveniente aquí pues revisar y anotar aparte pues los puntos más importantes para pues hacer una especie de resumen o de síntesis para bien de poder comprender de lo que estamos hablando. También pues redondear o retomar el problema. Aquí, a partir de las ideas en la síntesis, pues podemos cotejarlas con lo dicho, ¿verdad? En la introducción o en el planteamiento inicial del problema para saber pues cómo ha cambiado nuestra visión del asunto y qué ideas nuevas pues hemos llegado a tener y qué conocimiento novedoso se llegó a producir. También pues redactar lo que son las conclusiones una vez comprendido lo que fue obtenido de la investigación, pues podemos redactar un texto en el cual expliquemos cuál es la importancia que ello tiene pues para el campo de estudio, ¿verdad? Para la vida humana o para lo que es el saber en general. O bien pues podemos explicar qué conocimiento al respecto merece ocupar pues lo que es el lugar, ¿verdad? De cierre de trabajo, es decir, pues con qué elemento final sobre el tema queremos que el lector conserve, ¿verdad? Es decir, con qué queremos que se quede de esta, pues de todo este trabajo de investigación que el lector llegó a revisar, ¿verdad? Las conclusiones pueden tener cualquier estructura que nosotros deseemos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos redactar pocos párrafos o bien pues se puede tratar de un esquema de apuntes ordenados que estén jerarquizados para bien de poder facilitar la lectura. Y pero del modo que sea, pues se suele recomendar que las conclusiones consistan, por ejemplo, en un resumen de lo leído que aporte una nueva perspectiva general sobre el tema. Es decir, no va a ser un resumen tal cual de los temas, ¿verdad? Que ahí explicamos, más bien si vamos a aportar ese tipo de resumen, que sea, pero ya con una nueva visión, ¿verdad? Sobre el tema, ya esto pues obviamente con nuestras propias palabras, ¿verdad? Una serie de ideas finales que den cierre al tema, esto aportando pues nuevas direcciones al mismo, también pues un énfasis en la importancia de lo que se ha aprendido y su utilidad práctica, teórica o metodológica. Y pues una serie de recomendaciones para los futuros investigadores o pues de dificultades que se llegaron a encontrar esto a lo largo del proceso de nuestro trabajo de investigación. A ver, aquí se me pasó esta parte de... Ok. Aquí a diferencia entre las conclusiones y opiniones, vamos a encontrar que las conclusiones pues se distinguen de lo que son las opiniones en que pues deben de estar sustentadas en juicios, en razonamientos, no pueden ser simplemente apreciaciones libres o pues o corazonadas como pudiéramos decir que son las opiniones. Y si bien existen opiniones informadas y no informadas, se espera que las conclusiones tengan pues un cierto empeño por lo que es el razonamiento válido comprobable. Así pues otros pueden llegar a conclusiones parecidas a pesar de tener pues distintos valores personales. ¿Ok?
¿Cómo podemos sacar las conclusiones? Bueno, para sacar las conclusiones debemos de reflexionar sobre el proceso de pensamiento llevado a cabo en nuestra investigación, es decir, que debemos de tener conciencia de lo que hicimos y cómo lo hicimos. Una investigación pues siempre arroja conclusiones, incluso si no se confirma lo que es la hipótesis inicial, y pues una serie de experimentos fallidos también permiten obtener pues conclusiones, ya que de todo vamos a aprender. Aquí la clave para bien de poder hacerlo es poder explicar a otros qué exactamente fue lo que se llegó a aprender una vez que la argumentación pues ha terminado. Déjame nada más pasarme a la siguiente diapositiva. Permíteme tantito. Antes de pasar al punto de la introducción. ¿Cómo les ha ido hasta ahorita con las actividades que están realizando? Buenas noches, maestra. Buenas noches. Pues hasta ahorita creo que bien. El detalle Okay. será la que viene, maestra, a ver si nos pudiera explicar un poquito mejor de qué exactamente es lo que tenemos que hacer. ¿En cuál, perdón? El video. Ah, perfecto, sí, ahorita hacemos un breve espacio y ahorita que terminemos aquí de ver este tema, claro que sí, vemos ahí las instrucciones y qué es lo que se espera que elaboren en esa actividad. Ok, maestra, gracias. Perfecto, a ver, déjenme nada más comparto la presentación. ¿Ya? Ok. Bueno, a ver, entonces aquí nos quedamos. Muy bien. Bueno, el otro punto que les comentaba, ¿verdad? Que son de las, pues, digamos, actividades que se van a realizar ya cuando se esté, pues, finalizando, digamos, son los últimos, como quien dice, los últimos detalles, ¿verdad? Que vamos a elaborar en un trabajo de investigación. Es lo que es la elaboración de la introducción. La introducción es esa sección, ¿verdad?, que va a, pues, a inaugurar, como quien dice, el cuerpo de un texto o de un documento, de una obra, y su función, pues, es la de ofrecer al lector una panorámica respecto, pues, a la totalidad del escrito que se está presentando. En otras palabras, podemos decir que la introducción, pues, es un punto de orientación que le va a indicar al lector, pues, hacia dónde se debe de dirigir el texto que está a punto de leer. Aquí podemos decir que para cumplir esta función, pues la introducción de un texto debe de organizarse en lo que son los siguientes pasos. Por ejemplo, describir lo que es el tema dentro del que se está enmarcando el texto. Aquí la descripción del tema pues permite señalar al lector claramente de qué va a tratar nuestro texto. La descripción del tema pues puede ser directa y breve o puede ser más extensa e introducirse pues paso a paso mediante lo que es la entrega de detalles pues más generales que pues permitan luego especificar el tema central del texto. El tema del texto puede ser un concepto, un autor, una figura relevante pues en el área disciplinar que estemos trabajando,
también un trabajo experimental con alguna sustancia, organismo, etcétera. Un segundo paso pues sería reportar un vacío de conocimiento. Aquí este paso de la introducción es muy importante cuando, por ejemplo, queremos pues proponer un conocimiento especializado nuevo en nuestra área, como ocurre cuando escribimos, por ejemplo, una tesis o un artículo de investigación, y para reportar ese vacío de conocimiento, pues hacemos referencia a lo que han dicho otros autores respecto pues al tema que estamos abordando. Aquí pues valorando su aporte para luego pues indicar qué dimensiones no se ha podido explorar o han sido exploradas. Esto pues desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Y en este paso pues también podemos hacer referencia a modelos o teorías que queremos probar en nuestro trabajo de investigación para bien de poder validarlas. Un tercer paso pues es proponer preguntas u objetivos, y este paso de la introducción debe señalar qué preguntas queremos responder con nuestro texto o qué objetivos pretendemos alcanzar. Aquí las preguntas y los objetivos pues pueden escribirse dentro de un párrafo o pueden ser escritos en una lista, y si tenemos varias preguntas objetivos pues es más eficiente listarlos para bien de poder ayudar a la comprensión del texto. También pues es anticipar la organización interna del texto. Aquí este paso pues que generalmente se deja de lado, pero si se lleva a cabo pues facilita lo que es la lectura del texto. Es más bien señalar lo que es la organización interna del texto, en donde pues se le va a ofrecer al lector una especie de mapa del recorrido que va a seguir tal texto, y de esta manera pues va a saber dónde están y hacia dónde se va a dirigir en cada momento. Y aquí pues para llevar a cabo este paso en la escritura de la introducción, pues primero se va a indicar de una manera explícita que pues se va a referir a la estructura del texto completo, y luego proveer pues la lista de secciones o temas de las cuales pues se van a tratar en ese trabajo. Y pues cada elemento de esta lista puede introducirse con marcadores como pues por ejemplo en primer lugar, segundo lugar, finalmente, etcétera, o similares. Hay ciertos subproductos de la investigación que llamamos estado del arte y resumen. Aquí en el apartado del estado del arte, pues es un trabajo que consiste en lo que es esa presentación completa, objetiva e imparcial, y pues a la vez suficientemente abreviada y clara, ¿verdad?, de todos los principales resultados existentes en las investigaciones acerca pues del problema o el tema, ¿verdad?, en cualquier rama del conocimiento, y tiene como finalidad pues señalar las vías de búsqueda que han sido pues abiertas hasta el presente y para el futuro para la investigación, como la que pues posiblemente estemos nosotros elaborando. Este le va a permitir al investigador conocer qué se ha hecho con relación al tema de investigación que nos está interesando y cuál es el conocimiento existente. Con ello pues va a brindar pues importantes pautas para bien de poder plantear pues un tema y una propuesta de investigación. Y es necesario comprender que pues es importante porque cuando se realiza una investigación pues debemos de construir un objeto de estudio, es decir, lo que se desea investigar en un plazo de tiempo determinado, y es precisamente este subproducto, ¿verdad?, el que brinda pues más seguridad para bien de poder hacerlo. Dentro del ámbito científico, mediante lo que es la elaboración de este estado del arte, ¿verdad?, el investigador pues muestra en primer lugar que hay antecedentes sobre este tema de estudio al cual está pues tratando de abordar, es decir, se ubica dentro de un área de investigación. En segundo lugar pues hace evidente que el tema se encuentra bajo su dominio de conocimiento.
Es decir, pues exhibe cierta experiencia, ¿verdad? Cierto expertise, ¿verdad? Respecto de ese campo que conoce y que maneja pues en cierta profundidad. También pues puede mostrar que su investigación es original, en tanto que pues se pone en evidencia que no hay estudios previos sobre pues un aspecto o que no los hay siguiendo una determinada metodología. Y pues también sirve para inscribirse en una corriente de conocimiento propia de cierta disciplina y pues mostrarse como discípulo de los autores reconocidos dentro de ella, ¿verdad? Aquí, en otras palabras, pues podemos ver que nos permite posicionarnos dentro de la producción académica. Las funciones entonces de este subproducto de la investigación pues las podemos resumir como evidenciar lo que es la existencia en un área de investigación, mostrar el dominio sobre ese campo de conocimiento y señalar pues lo que es la originalidad, esto pues en el enfoque del objeto de nuestro estudio. El otro subproducto es el resumen. Aquí el resumen como género textual, esto utilizado para referirse a otros textos, pues es una presentación abreviada y precisa del contenido de un documento en el cual pues se debe evitar incluir interpretación o crítica. No sé si han visto por ahí cuando han leído, ¿verdad? O han estado buscando, consultando ciertos documentos que dice resumen, viene el tema y luego viene un resumen. Bueno, ese resumen es a este que estamos nosotros haciendo referencia, ¿verdad? Aquí podemos decir que este resumen pues no se trata de dar de cierta manera cuenta podemos decirlo, ¿verdad? De una manera exhaustiva de todo lo que se esté tratando de hablar a lo mejor del tema que se está exponiendo, sino más bien de elegir y presentar pues lo más esencial de cada apartado. El hecho de nosotros hablar de un resumen, pues ya nos remite, ¿verdad? Una idea de que, bueno, te voy a tener que poner todo lo que se llegó a plantear en la investigación y demás. No. Aquí podemos decir que la estructura y extensión del resumen, en este caso para artículos de investigación, pues puede tener ciertos, digamos, ciertos contenidos. Por ejemplo, debe de contener o mencionar el método, ¿verdad? Que a lo mejor se utilizó, los resultados, ¿verdad? Que los cuales pues se llegó en este caso con la investigación realizada, una conclusión y pues también una introducción. Con ello pues podemos decir, ¿verdad? Que con siguiendo estos 4 elementos, que es la introducción, qué método utilizamos, qué resultados se presentaron y a qué conclusión llegamos, bueno, con ello podemos establecer entonces este pequeño resumen, ¿verdad? Que le va a dar una idea al lector, ¿verdad? De qué es lo que trata nuestro trabajo de investigación o qué es lo que va a tratarse el presente documento, ¿verdad? Ya más extenso que se está pues entregando en este trabajo de investigación. Otro apartado por ahí, como les comentaba, que son ya los toques finales, es el denominado prólogo. Aquí el prólogo pues se utiliza o es usualmente utilizado para bien de poder pues comentar todo lo que es ese proceso personal, ¿verdad? Esto durante la etapa de investigación. Y pues se utiliza para introducir al lector sobre el tema que pues vamos a tratar y a realizar lo que son las menciones pertinentes a todos aquellos que pues han colaborado en el trabajo. Por lo general el prólogo pues se redacta al finalizar el trabajo.
es un apartado con connotación personal, ya que va a describir en primera persona cómo fue el proceso de investigación. Aquí pues se redacta, ¿verdad?, en primera persona, utilizando, pues indicando, ¿verdad?, el pronombre yo en el caso de que pues se realice el trabajo final o bien el producto de investigación o tesis u obra, etcétera. O bien, pues si se elabora en equipo, pues mencionar, ¿verdad?, nosotros, etcétera. Aquí por ejemplo, qué recomendaciones podemos hacer para poder pues hacer o elaborar un buen prólogo. Es muy aconsejable que se puedan escribir por ahí las motivaciones personales, ¿verdad?, que pues nos han llevado a abordar ese proyecto. Pues también en caso de que se llegue a trabajar en equipo, pues se pueden mencionar cómo han sido la división de las tareas, cómo se llevó a planificar el desarrollo del proyecto, etcétera, ¿verdad? Y pues también es importante que se incluyan pues ciertas líneas de agradecimiento a todas aquellas personas o instituciones que apoyaron de cierta manera pues el proyecto de investigación. Aquí ¿qué más debe de incluir un prólogo? Bueno, pues si bien lo que son los agradecimientos normalmente se incluyen en este apartado, no es una regla así, es pues muy estricta. Muchas veces sucede que en casos particulares pues las investigaciones requieren el apoyo de un gran número de personas. Por tanto, pues es importante hacerles una mención, ya que pues sin su ayuda no hubiese sido posible tal investigación. Y pues en cuanto a esto, lo que se recomienda es realizar pues un apartado extra, ¿verdad? Hay que pues ver que finalmente se recomienda redactar lo que son los agradecimientos en conjunto con el prólogo, ya que pues además se podrá mencionar y agradecer a todos esos que colaboraron en el proyecto. Y pues digo, de cierta manera pues vaya, no extendernos tanto, ¿verdad? Digo, sí mencionarlos, pero pues de cierta manera no ser tan extensos. Obvio, este apartado pues es opcional, no es obligatorio, pero en el dado caso que lo quieran incluir, bueno, esa sería la manera de poder redactarlo. Otros elementos también finales pues son los apéndices o los anexos, los cuales son una colección de materiales complementarios que pues generalmente aparecen a lo que es al final de un informe, de un trabajo de académico, de investigación, etcétera. Y pues incluyen datos y documentos que van a respaldar, ¿verdad?, pues a nuestro trabajo, ¿verdad?, y que se han utilizado para desarrollar pues ese trabajo. Puede brindar al lector pues más profundidad con respecto al tema, para bien de poder proporcionar pues recursos para lecturas adicionales, listas de contactos, proporcionar pues documentación para bien de poder defender pues determinada propuesta, ¿verdad? Y pues se puede componer, por ejemplo, de tablas, figuras, gráficos, ciertas especificaciones técnicas detalladas, ¿verdad? Diagramas, mapas, dibujos. En el caso de artículos de investigación, los materiales de apoyo pueden incluir las encuestas, ¿verdad? Si es que llegan ustedes a incluir por ahí algunas encuestas, cuestionarios, esquemas similares, los cuales pues han sido utilizados para bien de poder producir por los resultados incluidos en ese artículo. Entonces, en esta parte de anexos o apéndices, ahí ustedes pudieran incluirlos, ¿verdad? ¿Qué debe de incluir el apéndice, verdad? Bueno, aquí ya comentamos ese tipo de información. La inclusión del apéndice pues va a depender, ¿verdad?, del tema y de lo que va a beneficiar al lector. Y podemos pues hacernos estas preguntas para bien de poder
revisar si efectivamente necesitamos incluir un apéndice. Por ejemplo, si respondemos afirmativamente a una o más de estas preguntas, pues entonces hay que incluir este apartado de nuestro trabajo de investigación. Por ejemplo, los materiales complementarios consideran que van a ayudar al lector a comprender su tema. Pues sí, hay que incluirlos. También, pues van a proporcionar recursos para una mayor lectura o exploración, o también estos anexos van a aportar profundidad adicional a los datos presentados en el informe, en el artículo, o en el trabajo de investigación, o también los materiales van a proporcionar respaldo adicional para pues para este mensaje que queremos proyectar en nuestro trabajo de investigación. Y pues si también tenemos elementos que serían difíciles de manejar para presentar en una nota al pie de algún, pues dentro de nuestra redacción, pues sí tenemos que incluir un apartado en donde coloquemos pues todos estos anexos. Y otro apartado también importante es el que llamamos glosario. El glosario pues es esa lista alfabética de términos especializados con sus definiciones. Aquí generalmente se ubica después de las conclusiones, y debido a que se puede tener numerosos lectores con múltiples niveles de experiencia, debemos de preocuparnos, ¿verdad?, por el uso del lenguaje de alta tecnología, es decir, abreviaturas, acrónimos, términos, y aunque algunos de los lectores van a entender nuestra terminología, posiblemente vamos a encontrar que algunos otros no. Así que sí sería, por ejemplo, si utilizamos muchos términos así muy técnicos, bueno, pues definir los términos, esto pues obviamente en un apartado pues del glosario. ¿Por qué? Porque si nosotros nos detenemos, por ejemplo, en la redacción cuando se está haciendo, no sé, justificando o haciendo ya lo que es la redacción propia de la obra, si nosotros tratábamos de definir dentro de ese texto lo que significa determinada término, pues a lo mejor muy técnico, estarlo definiendo en todas y cada una de estos términos cuando se haga mención, pues va a ser muy cansado para el lector estar siempre leyendo, ok, este término, el cual significa esto, esto y esto y esto. Bueno, es más bien presentarlo, o es una de las mejores, digamos, prácticas el definirlo entonces en un glosario, para bien de que cuando se llegue a mencionar, si ese término, el cual a lo mejor se puede poner subrayado en negritas como para hacer referencia que lo tenemos dentro de nuestro glosario, pues poder entonces ya que el lector, si no entiende esa palabra, ese concepto, ese término, bueno, saber que tiene ya al final de la obra la definición, ¿verdad?, de ese concepto. Y esto pues para bien de poder evitar, ¿verdad?, este tipo de retraso mientras se está leyendo pues el texto. ¿Ok? Vamos a ver entonces este pequeño video, ¿verdad?, como resumen de qué es lo que cómo es que debemos de hacer esa conclusión de nuestro trabajo de investigación. La conclusión es donde resumes lo que has tratado a lo largo de un ensayo, trabajo o artículo. En ella no se comentan nuevas ideas, sino que se reformulan las ideas explicadas de una nueva forma, pudiendo hacer que la comprensión del tema sea más profunda. ¿Has estado intentando hacer una conclusión pero te ha costado? ¿Llevas horas dándole vueltas a la cabeza porque no sabes cómo terminar tu trabajo? Pues no te preocupes, en este video te explicaremos detalladamente cómo hacer una buena conclusión, de manera sencilla. Además, te proponemos varias formas para que puedas escoger tu propio estilo.
Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en liveder.com. Una conclusión es una parte importante de un texto que se elaboró. Saber realizarla es lo principal para que lo escrito deje una buena opinión en quien lo lea. En ella se debe mantener un orden en la información, hacerse de manera clara y concisa. Al realizarlas, no se deben abrir temas nuevos que puedan confundir al lector. Cuando un escritor elabora un contenido para satisfacer al receptor, una buena conclusión puede ser la clave. Es por ello que al elaborarla se deben resaltar puntos claves del trabajo realizado. Dejar claro el concepto puede garantizar una buena impresión y un aprendizaje a largo plazo. ¿Qué debe incluir una conclusión? Antes de ponerte ejemplos de conclusiones, es importante que entiendas qué debe incluir una conclusión. En una conclusión se hace un breve resumen de lo desarrollado en tu trabajo o ensayo. Es importante brindar un enfoque global del tema y recalcar lo principal. Al hacer eso, se refresca la mente del lector y se le coloca al día con el argumento para el cual fue elaborado el texto. No repitas frases, más bien reformula las ideas para permitir una comprensión más profunda. En el caso de ser la conclusión de una tesis, se debe especificar si se llegó a la solución de la hipótesis descrita o no. Se indica qué estuvo bien o mal en el proceso y plantear otras alternativas de investigación. No se comentan nuevas ideas que no se han explicado en el desarrollo del texto. La conclusión resume lo que se ha desarrollado a lo largo del texto. Si tienes nuevas ideas, dedica en el desarrollo algunos párrafos para explicarla mejor. La última frase debería dejar una sensación de cierre. Hazlo con un tono positivo. Intenta demostrar cuál es la importancia de tus ideas o del tema que has desarrollado. Haz que el lector haya aprendido algo o se sienta feliz de haber leído tu texto. Formas de hacer una conclusión. Existen varias formas en las que puedes enfocar una conclusión. Aquí te explicamos varias. Conclusión con punto provocador o estimulante. Otra forma de terminar tu trabajo o ensayo es hacer la conclusión con algo provocador o que resulte estimulante relacionado con el tema de tu trabajo. Por ejemplo, si el trabajo ha sido sobre el coronavirus, podrías terminar con la idea de, teniendo en cuenta estos puntos, será necesario investigar más para conocer el verdadero origen del virus. Vía de acción o solución. Esta forma de hacer la conclusión propone soluciones para los problemas que se han explicado en el trabajo. Se hace un breve resumen de lo tratado en el desarrollo del texto y finalmente se dan soluciones. Por ejemplo, para solucionar estos problemas de contaminación en Latinoamérica se pueden hacer tratados entre países, incluir asignaturas de educación ambiental en los colegios e imponer fuertes sanciones a las personas que no respeten las leyes para proteger la naturaleza. Conclusión con analogía. Puedes decidir hacer tu conclusión con una analogía. Para ello, lo que debes hacer es comparar el contenido elaborado con alguna otra circunstancia que se parezca. Por ejemplo, y sí, indudablemente somos seres sociales. Alejados de los grupos humanos, somos como peces fuera del agua. Conclusión con análisis, sugerencia. Dependiendo del texto elaborado, es necesario la opinión o recomendación del autor. En este caso, el escritor puede hacer un análisis propio breve y, de ser necesario, brindar alguna sugerencia al lector. Por ejemplo, después de estudiar los avances que presentan el software de los GPS, podemos decir que son una herramienta bastante útil. Se invita a entrar a la aplicación que posea su smartphone y ver los beneficios que se pueden obtener. Conclusión centrada en el porqué. Cuando redactes la conclusión de esta forma, pregúntate por qué es importante lo que estás resumiendo. Por ejemplo, la educación es importante para la sociedad. ¿Por qué? Es importante porque permite que los ciudadanos tengan mejores puestos de trabajo. ¿Por qué?
porque de esa forma se reduce la pobreza y las consecuencias negativas que conlleva, como las adicciones o la delincuencia. Conclusión volviendo a la introducción. Otra forma de hacer la conclusión es volver a lo explicado en la introducción, para cerrar un círculo. Si en la introducción describiste un problema o una situación, puedes hacer la conclusión con el mismo problema o situación, pero no explicas lo mismo, sino que resumes lo que el desarrollo del texto ha explicado sobre esa situación o problema. Haz referencia a la introducción utilizando las mismas palabras o ideas, pero no utilizando las mismas frases. Ejemplo de conclusión volviendo a la introducción. Introducción. Evaluaremos si los GPS de tránsito dejarán de existir en un corto plazo. Conclusión. Sin duda alguna, los GPS estarán presentes por muchos años más, debido a que son muy usados en la actualidad y han ayudado mucho a la humanidad como avance tecnológico. Conclusión a modo de resumen sencillo. Quizás la forma más simple de hacer la conclusión de un trabajo es simplemente resumiendo lo que has tratado en el desarrollo del texto. No repitas las cosas con las mismas oraciones. Intenta dejar en el lector una comprensión más profunda del tema. Conclusión predictiva. Para este caso, se pueden colocar avances a futuro de la información que manejas en el trabajo. En este caso, te basas en tecnologías que se estén elaborando en la actualidad y que significarán un posible cambio en el tema en días o años próximos. Por ejemplo, el avance en los sistemas de posicionamiento global continúa. Los satélites cada vez son más y mejores. Muchos son los países que están invirtiendo para mejorar la experiencia de los turistas que los visitan. Los alcances que hoy describimos quedarán cortos ante lo que podrá hacerse dentro de unos años. Conclusión con cita. Es posible usar citas famosas en las conclusiones. Se recomienda que sean del área desarrollada. Esto dará un alto grado de seriedad. Esta información será un buen complemento y ayudará al aprendizaje del tema. Por ejemplo, con base en lo planteado y en las pruebas obtenidas, se puede decir que la música interviene en el proceso de formación de los niños y adolescentes de manera positiva. Como diría Platón, la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Conclusión con pregunta. La conclusión también se puede hacer formulando una pregunta. Al realizar preguntas al lector, puedes persuadirlo a tomar una decisión en cuanto al tema. Esto a su vez genera dudas momentáneas que se pueden aclarar en el desarrollo de la conclusión. Es de uso más informal. Ejemplo. ¿Y qué ocurriría cuando la inteligencia artificial sustituya a los maestros de las escuelas? Pasos para hacer una conclusión. Ahora ya sabes varias formas de hacer una conclusión, pero quizás necesites un pequeño empujón indicándote los pasos específicos. A continuación te explico el paso a paso, con una conclusión dando un punto estimulante y para un trabajo sobre el cambio climático. Paso 1. Elige una forma de hacer tu conclusión. Primero tienes que elegir una forma de hacer tu conclusión. Puedes elegir una de las que se han descrito en el punto anterior de este video. Paso 2. Inicia la conclusión. Para comenzar una conclusión se debe iniciar con una oración que ubique al lector. Evita frases muy manidas como podemos concluir o en conclusión. Ejemplo. El cambio climático está empeorando, tal y como se ha previsto. Está generando graves consecuencias negativas en todo el mundo. Paso 3. Resume la idea principal, cuerpo de la conclusión. Puedes continuar redactando la idea principal de tu ensayo o artículo. Se debe hacer sin repetir información ni extenderse. Se resume lo más importante, intentando dejar una idea más profunda en el lector. Ejemplo. Los efectos más graves que ya estamos viviendo son el derretimiento de los polos y la pérdida de territorio habitable, especialmente en las islas del Océano Pacífico. Paso 4.
termina la conclusión. La conclusión se termina de una manera sencilla, intentando hacer ver al lector que tu tema es importante, con buena actitud y haciéndole notar que ha merecido la pena leer tu artículo o ensayo. Ejemplo: ¿qué ocurrirá cuando estos efectos se empiecen a notar en las costas de México? ¿Es posible que entonces comencemos a actuar? Todavía estamos a tiempo. ¿Qué tienes que evitar en una conclusión? Genial. Ahora ya sabes varias formas de hacer una conclusión y el paso a paso para realizarla. Además, te vendrá bien conocer varias cosas a evitar en una conclusión. Hacer la conclusión con una frase típica que seguramente ha sido utilizada millones de veces, como en resumen, cerrando, como explicamos en el ensayo, en conclusión. Explicar la idea principal de tu trabajo por primera vez. Incluir evidencias, datos, hipótesis o estudios que se deberían haber incluido en el desarrollo del trabajo. Ser emocional o dramático. Explicar una nueva idea o subtema. Una conclusión demasiado corta. Por ejemplo, en conclusión, Alejandro Magno, como se ha desarrollado, fue un conquistador pionero que quiso unir Occidente y Oriente. Ejemplos de conclusiones. Finalmente, te proponemos varios ejemplos de conclusiones. Impacto del coronavirus. El coronavirus, una pandemia que tomó por sorpresa a la humanidad, ha hecho cambiar bruscamente el estilo de vida de los habitantes de decenas de países. Debido a su fácil contagio e innumerables muertes causadas, queda claro que se está frente a uno de los virus más graves del último siglo. Por el momento no existe una cura para esta terrible enfermedad. No obstante, se sigue trabajando en una vacuna. Es por ello que no se debe bajar la guardia. Seguir con la prevención es la única garantía para mantener la salud de la población. El mundo está cambiando y hay que adaptarse a la nueva realidad. Los desafíos del futuro del trabajo. La tecnología ha avanzado rápidamente, especialmente la robótica y la inteligencia artificial. Para hacer frente a la pérdida de millones de trabajos, los países tendrán que pensar en nuevas medidas, como la propuesta de los impuestos a los robots. Además, los ciudadanos que no se quieran quedar atrás tendrán que comenzar a formarse en nuevas áreas. No se trata de odiar a las nuevas tecnologías, ya que éstas pueden mejorar de forma notable nuestra calidad de vida, mejorando nuestra salud, esperanza de vida y dándonos más tiempo para realizar actividades creativas o artísticas. Crecimiento de la migración. La migración es una realidad que está presente a nivel mundial. Los índices de crecimiento son altos. Al respecto, los países receptores y sus empresas tienen múltiples beneficios y pocas desventajas. Muchas son las personas que se arriesgan por un mejor futuro, personal y familiar, aunque estén haciendo otros sacrificios. Internacionalmente, es de suma importancia que se elaboren leyes en apoyo y protección del inmigrante. Comenzar desde cero no es sencillo, y menos si no se está en el país de origen. Se espera que se siga avanzando y que se puedan generar pagos justos para la abundante mano de obra capacitada que llega como resultado de este fenómeno. Al que desea emigrar, se le recomienda estudiar el país que le recibirá, buscar opiniones y hacer su propio análisis de riesgo. Contaminación atmosférica. Es un hecho que la contaminación atmosférica causa grandes daños en la salud. Por lo tanto, afecta el desenvolvimiento de la vida cotidiana. El aire cada vez presenta más gases tóxicos que han causado bastante deterioro en la respiración de muchos pobladores. Por mucho tiempo, se ha intentado hacer cambios para ayudar al ambiente, pero muy pocos han dado resultado. Es hora que los seres humanos creen conciencia, pues son los que han hecho daño directo a la naturaleza. Se recomienda seguir las recomendaciones ofrecidas en este trabajo de investigación si se desean cambios profundos. ¿Se puede salvar el mundo? Es posible.
está en manos del hombre. La pobreza en Latinoamérica. La pobreza ha llegado a números increíbles en el mundo. Tal y como se pudo ver en Latinoamérica, no es distinto, ya es más del 30%. Son muchos los factores que afectan a los latinos y es de gran preocupación que las cifras crezcan sin parar. Los niños son quienes están siendo más afectados en medio de esta situación. El crecimiento económico que tienen algunas regiones no es suficiente para combatir este mal. Si bien algunos gobiernos se centran en mejorar la calidad de vida de sus habitantes, no siempre esas políticas funcionan. Se requiere de más apoyo internacional y un mayor número de programas de formación. La educación es clave, así como también el fomento de la conciencia ciudadana. La pobreza será erradicada únicamente cuando se garanticen salarios dignos, educación, seguridad y políticas de salud de calidad a las poblaciones más indefensas. Ok, bueno, pues aquí, como han podido ver, ¿verdad? Vimos muchos ejemplos de cómo es que se debe de redactar, ¿verdad? Una buena conclusión. Cómo es que ustedes pueden redactarla viendo los estilos, los tipos, ¿verdad? De conclusiones. Esto pues obviamente en relación al tema que ustedes por ahí pues les interese, les llame la atención para lo que es la parte del pues de su proyecto de investigación. ¿Alguna duda hasta aquí a este tema que hemos visto el día de hoy? Ninguna, maestra, gracias. Muy bien. Por ahí hace unos momentos preguntaban qué es lo que van a realizar en el apartado, en esta actividad de esta semana. Se les pide para esta semana, ¿verdad? Que pues elaboren lo que viene siendo un audio, video. ¿Qué es lo que van a hacer con ese audio y con ese video? Bueno, pues van a explicar lo que para ustedes es la importancia de pues la metodología de investigación, esto para la elaboración de proyectos de investigación. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar cualquier herramienta que se les sea más sencilla, conozcan. El caso es de que ustedes expongan, ¿verdad?, qué es lo que consideran que es importante o por qué es importante utilizar esta metodología que hemos visto en todas estas semanas para bien de poder llevar a cabo pues proyectos de investigación. ¿Sí? Entonces es básicamente el que ustedes expongan esta importancia y lo hagan en cualquiera de las herramientas que les sea lo más sencillo posible. Obviamente pues debe ser en video, ¿verdad? Con su audio por ahí. Traten de si van a hacer la exposición, bueno, pues presentarlo de manera pues digamos formal, como que si estuvieran por ahí exponiendo, ¿verdad? Clase. Y pueden apoyarse con recursos, utilizando a lo mejor el PowerPoint, herramientas tipo de PowerPoint, para bien de poder presentarlo también con algunas imágenes si ustedes también por ahí quieren insertar. Algo más o menos parecido a lo que usted hace aquí en la clase, Oscar. Así es, algo así. Ustedes nada más van a irse, las herramientas, pues obviamente las imágenes y demás les van a ayudar, ¿verdad?, a que ustedes puedan ir viendo punto por punto que deben de explicar. Entonces, ahí ustedes ya se estarían explayando, ¿verdad?, en cuanto a lo que ustedes van a exponer. Si queremos por ahí indicar qué tanto más o menos pueda, por ejemplo, que dure lo que es el video, bueno, pues por ahí les pido que elaboren una introducción, y entre una introducción y el desarrollo de lo que ustedes expliquen de cuál es lo que consideran la importancia, pues póngale que a lo mejor se lleven unos 3-4 minutos a lo máximo, para que también no esté muy pesado, ¿verdad?, el
el video que vayan ustedes a subir, ¿ok? Ok. Maestra, bueno, yo tengo problema en cuanto a que no tengo computadora. Todo lo realizo aquí en el teléfono. Y Ok. ya anduve medio investigando ahí, buscando algo que me ayude. Dije, pues tal vez en Zoom o algo así. Ujú. Pero pues igual y necesito de 2 dispositivos para presentar y salir y yo o hablar. No sé si sepan de alguna aplicación que me pueda ayudar que sea para el teléfono o algo así. Sí, les voy a poner ahí en lo que es en este apartado, les voy a poner por ahí algunos aplicaciones y más o menos ahí que cómo lo puedan ustedes integrar. Incluso, o sea, sí, yo sé, muchos a lo mejor pues nada más van a tener lo que es el dispositivo, se pueden grabar, ¿verdad? O sea, me ha tocado por ahí en algunos otros trabajos, con algunos otros universidades. eh, que, por ejemplo, hacen la presentación, le exponen a lo mejor en la computadora y la persona pues está grabando, ¿verdad? Con lo que es el celular. O bien ponen una cartulina, ¿verdad? A lo mejor atrás como pizarrón y de ahí se están grabando. O sea, digo, no me estoy cerrando a que, oye, bueno, es que tiene que ser por medio de la aplicación y demás. No, o sea, vamos a ajustarnos aquí. La idea es que quiero verlos que ustedes exponen con sus propias palabras. Obviamente que sería genial que ustedes integraran pues herramientas de apoyo, pero lo que se va prácticamente a calificar pues es que elaboren esa introducción y den su punto de vista de cuánto es la importancia. Como quiera les voy a poner por ahí herramientas para bien de que las vayan probando y si se les hace fácil, bueno, pues ya lo puedan integrar. ¿Ok? Muy bien, maestra, digo, de acuerdo a las posibilidades de cada quien, lo importante es Claro. entregarlo. Claro, sí, sí, aquí como les comento, la idea es de que ustedes con sus propias palabras pues puedan ya tener una idea pues general, ¿verdad? De todo lo que hemos estado viendo y que reconozcan, ¿verdad? La importancia que tiene esta materia para bien de poder pues llevar a cabo un proyecto y un trabajo de investigación, ¿ok? Muy bien, maestra, gracias. Bueno, pues ¿alguien más, chicos? Ya pasamos Buenas minutitos. noches. Buenas noches. Para la compañera, en PowerPoint hay una opción de grabar audio y hay la opción de uno estar haciendo las diapositivas y meter tu audio. Igual ahí si usas PowerPoint le puedes buscar ahí la opción. Sí, lo chequé, pero como lo hago en el teléfono, sí grabé el audio, pero a la hora de reproducirlo no se escucha. Ah, ok. De preferencia, Martín, que salgan, ¿verdad? O sea, aquí la idea es de que verlos a ustedes exponiendo el tema, ¿verdad? Para bien de que pues pudiera considerarse completa la actividad, ¿ok? Son nada más 3, 4 minutitos. O sea, ¿ok? No es tanto así como una clase de Nos 60 da pánico minutos. escénico, maestra. Bueno, pues es como todo, o sea, digo, para que se vayan ahí acostumbrando, no pasa Pues nada. sí, igual sirve de práctica. Me imagino que más adelante, si decides estudiar licenciatura o algo, pues es algo muy común que te piden. Así es, así es. Todos en algún momento vamos a pasar por ahí, ¿ok? Así Maestra, es, buenas Mari. noches. Buenas noches. Discúlpeme, ¿me podría, o sea, podría explicar otra vez lo que hay que hacer de actividad? Lo que pasa es que tuve un problema con el internet, me Ok. salí de la clase y voy entrando otra vez. Sí, Disculpen compañeros, nada más que quiero saber qué es lo que se va a hacer. sí, la actividad les comento, en esta semana es elaborar un video, presentación en el cual ustedes expliquen, hagan una introducción, ¿verdad? Y expliquen la importancia que tiene lo que es el uso de metodologías en lo que es los trabajos de investigación. ¿Ok?
Entonces, máximo, les decía por ahí unos 3-4 minutos en cuanto a lo que es el video. Obviamente que ustedes salgan, que se vean, que están explicando. Pueden utilizar herramientas de apoyo, PowerPoint, gráficos y demás para presentaciones, ¿verdad? Para bien de poder exponer el tema. Ok, maestra, muchas gracias. De nada. Buenas noches. Bueno, Buenas. ¿alguien más, chicos, chicas? Nadie más, entonces, como quiera, pues estoy al pendiente por ahí. Si alguien más tiene alguna duda, pues lo podemos ver por medio de la plataforma, por medio del mensajero, ¿ok? Muy bien, maestra, gracias. Bueno, Gracias. pues, muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. nos seguimos viendo por ahí en el aula. Bonito inicio de semana.